Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto les da la bienvenida. Este es un día hermoso, es un día alumbrado por Dios, es un día que también usted debe contemplar toda la gracia del cielo, escuchando y atendiendo a la palabra de Dios. Nuestra oración, el equipo de oración de Luz TV, Luz de Cristo, y también de A Cielo Abierto, que usted al acompañar este tiempo de devocional y estudio bíblico de principio a fin, desde el Génesis al Apocalipsis, esté su vida siendo instruida para caminar con Dios. Ya sabe que todo lo que hay que aplicar es nuestra vida y nuestra conducta conforme a la palabra de Dios. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, y luego Dios entonces entabló una relación con los hombres para que Dios haga promesas y también desarrolle pactos con Él para poder desarrollar su gracia sobre la tierra. Tenemos también algo especial en el capítulo 7 del libro de Génesis que vamos a tratar en este día. Génesis capítulo 7 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí y de estas generaciones. Esto es lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Aquí hay que tomar en cuenta, en el capítulo 6, el versículo 9, Noé recibe también alguna apreciación en cuanto a su valoración como persona. Dice en las generaciones, en estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones como Dios caminó con Noé. Ahora bien, Noé varón perfecto, Noé varón justo, pero aquí en el capítulo 7 recalca y también en el capítulo 7 diríamos determina en qué consiste la justicia, porque este término aparece por primera vez en el Génesis, en el capítulo 6 y 7 acerca de la justicia. Y está dándonos, delineándonos en qué consiste la justicia en el cielo, la justicia de Dios. Ahora bien, según lo que estamos entendiendo aquí, Noé es varón perfecto porque escucha la palabra de Dios y camina con Dios. Su corazón está abierto a ser guiado, a ser llevado, conducido por la palabra de Dios. Pero ¿en qué recabe la justicia cuando Noé encuentra que Dios le está ordenando a él construir un arca? Dice en el versículo 22, e hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, la justicia tiene que ver con lo que el hombre va haciendo en obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace por el hombre, y el hombre imita o acompaña las acciones de Dios, se comportan como justicia delante de Dios. Y miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 1. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. La justicia no se oye, la justicia no se declara, la justicia está basada en las cosas que se hacen, en las cosas que son a la vista. Y lo que está viendo Dios en Noé es que él, al obedecer y hacer las cosas que Dios le ha ordenado, le ha hablado, entonces él ahora está desarrollando justicia, porque lo que Dios quiere es salvar la humanidad. Y Noé está haciendo un arca para salvar la humanidad. No solo es para salvarse a sí mismo, no es un individualismo cristiano, como se ha dicho en la filosofía del cristianismo, que se individualiza y quiere salvación propia. Tampoco tiene que ver, ¿no es cierto?, con un egoísmo, con un narcisismo, sino tiene que ver con que los otros también sean alcanzados, porque en el corazón de Dios no está solamente la salvación de Adán y Eva y sus generaciones, sino los que han de nacer,
los que aún no han nacido y vendrán también a ser pueblo de Dios. De modo que en el corazón de todo siervo, de toda sierva de Dios, tiene que habitar esta expectativa de Dios, de que otros también reciban la bendición y la gracia de ser ellos también comportados como en el corazón de Dios se comporta la justicia, que otros también reciban la salvación, la misericordia que Dios quiere alcanzar. Ahora bien, Dios está actuando y los hombres acompañan el actuar de Dios para salvación. Esto delante de Dios se encara como justicia. Miren, la justicia humana está determinada por patrones humanos, por determinaciones humanas, temporales, de bueno o malo según la justicia humana, la valoración y la ética humana, no nacen de Dios. Lo que de Dios nace son las acciones de salvación. Y todo hombre que acompaña, toda mujer, toda familia que acompaña las acciones de Dios, entonces entra en acciones justas para con Dios. Y lo que Dios ha de juzgar entonces como justo es si tu vida, si tus acciones, si Dios está viendo que en tus actos estás acompañando la justicia de Dios o le estás poniendo paredes y puertas para que la justicia de Dios no pueda proyectarse y prolongarse a otros más. Y aquí tiene que ver mucho las palabras de Jesús, id y hacer discípulos. ¿Qué cosa quiere decir? Que tienes que tener la puerta abierta, que todo tu esfuerzo, todo lo que hagas, sea para construir más hogares, más humanos que caminen con Dios, más hombres justos que caminen con Dios, más personas que se relacionan con Dios y que tengan más oportunidad, ¿verdad?, a tomar también acciones y actitudes que sean para con Dios, a lo que Dios quiere en su voluntad. Que todo hombre en verdad llegue al conocimiento de la palabra y tenga arrepentimiento también. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre, que toda persona, que todo el que ha nacido y el que está por nacer, encuentre medios de salvación, que entre al camino de restauración por la mano de Cristo, por la mano de Dios. Pero el hombre y la mujer, el siervo y la sierva, el discípulo del Señor, el creyente en Dios, que se acompaña las acciones de Dios, que mueve su mundo, su realidad y su tiempo para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, entra en justicia delante de Dios. Y esta es la voz que se escucha en capítulo 7 del libro de Génesis. He visto a Noé porque él hace acciones que él es justo delante de mí en estas generaciones. Bien, todo el mundo estaba andando pervertido al mal. Todo el mundo andaba en su egoísmo en su tiempo. En el tiempo de Noé, Noé es el único hombre que está dispuesto, tras escuchar la voz de Dios, a construir, a edificar un arma. Un arma que va a salvar, un arca que va a levantar, diríamos, ¿no es cierto?, al hombre a una esfera de tener un ambiente nuevo de vida, una bendición nueva y también una oportunidad nueva, porque todo lo que respira, todo lo que tiene aliento de vida, van a fallecer, van a morir por el diluvio. Pero Noé tiene aliento para tomar fuerza y él esforzarse y construir entonces un arca, construir él una herramienta de salvación, toma su tiempo, toma sus capacidades, toma lo que diríamos también sus ganancias, porque él usó madera, usó su oficio, usó tiempo. ¿Cuánto sacrificio ha ocurrido en la fabricación de este arca? El arca que Noé construyó. Pero estas fueron acciones justas delante de Dios. De modo que tenemos también en otros pasajes de la Escritura, que, como en Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice en cuanto a las acciones de qué es justo y qué es malo delante de Dios. Dice en el versículo de Malaquías capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito este libro en la memoria, dice, delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
Este libro fue escrito para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, son las acciones de Dios, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Miren, aquí está el perdón, pero también en el versículo 18 dice, entonces os volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Según el pasaje de Malaquías, entonces 3:16, el justo y el malo se diferencian en dos actitudes, diríamos, ante la palabra de Dios. Dice, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Ahí está, el que hace las actividades, ¿verdad?, que a Dios les sirven para poder reconciliar al mundo con Él, y el que no le sirve, el que se pone más bien en contra, de espalda a Dios. Y tenemos en el Nuevo Testamento el anticristo, que es el que significa contrario a Cristo, el que se rebela contra Cristo y se rebela contra Dios. Entonces hay el justo y el injusto. El justo es el que le sirve a Dios, según Malaquías 3:16, y el injusto es el que no le sirve, y peor aún todavía, cuando las acciones que hace le tropiezan, ¿verdad?, en lo que Dios está haciendo. Por eso Jesús es muy sensible cuando dice, hay de aquellos que hagan tropezar, ¿verdad?, a unos pequeños o a algunos que están queriendo acercarse a Dios, porque tanto esfuerzo hace Dios que también hay tantos hombres y mujeres, tantas familias como Noé, que se ha reunido para establecer un pacto con Dios para hacer moradas y alcanzar salvación a otros, mientras que otros simplemente no les sirven a Dios y aún se oponen a lo que Dios está desarrollando. Por eso es importante en la vida del cristiano el desarrollar discípulos, ¿verdad?, el implementar la gracia de Dios, implementar el llamado de Dios a nuestra vida, a la santificación, al servicio, pero siempre pensando en los demás. En cuanto tú te santifiques, esposo, santificarás a tu esposa. En cuanto tú te santifiques, esposa, santificarás a tu esposo. En cuanto ustedes como familia se santifiquen, santificarán a sus hijos y por supuesto santificarán la iglesia, santificarán su sociedad. Eso es lo que ocurrió en la primera década de la fe cristiana. Se santificaron los hombres, se santificaron los predicadores, se santificaron las familias y fue santificada toda una cultura, toda una experiencia del imperio romano, el imperio griego, fue santificado. Ellos fueron llamados hacia los valores cristianos. Fue transformado incluso el panorama del calendario de fiestas hacia la fe cristiana. Es decir, fue santificado, fue, diríamos, apropiado, ¿verdad?, hacia los patrones que Dios estaba estableciendo. Y en algún modo, entonces, en ese siglo, en ese momento, en ese tiempo en que una comunidad de fe, de creyentes, de cristianos le sirvieron a Dios, convirtieron toda una cultura nueva de fe cristiana que aún hasta hoy afecta al mundo. Mira, la santificación de los primeros hombres, la santificación de los primeros discípulos, cómo le hicieron efecto, ¿verdad?, al mundo entero, que hoy usted y yo podemos oír esta línea, podemos abrir la palabra, podemos entender, orar, podemos tener comunión con Dios, podemos nosotros compartir la comunión con Dios con otros. ¿A partir de qué? A partir de que hubieron hombres que se santificaron en el primer momento, a costa de sus vidas le sirvieron a Dios. Algunos fueron prendidos en fuego, algunos fueron echados a los animales, a los leones para ser devorados, pero se santificaron para servirle a Dios. El apóstol Pablo decía, en mis prisiones me gozo, porque mis prisiones han servido para que otros le sirvan a Dios. A Noé se le dijo, mira, haz un arca. A Pablo se le dio el vivir prisiones, el vivir vituperios, el vivir golpes. ¿Se acuerdan también de las experiencias de José,
las experiencias de Moisés, las experiencias de hombres que se dieron en su vida para hacer las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo justo? Dice Dios, lo justo es lo que Él ve. Y Noé está entonces siendo contemplado como un varón justo. Tenemos un pasaje más en Mateo capítulo 23. Dice en el versículo 36, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y está hablándole a los fariseos Jesús. Desde la sangre de Abel el justo, Abel es llamado aquí el justo, hasta la sangre de Zacarías. Estamos en Mateo capítulo 23, ¿verdad? Y entonces les está diciendo a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Jesús está advirtiendo que nuestras decisiones de estar andando en justicia a favor de Dios, haciendo que el camino de Dios y las acciones de Dios de restauración se encaminen, entonces esto vendrá para bien. Pero si nuestro camino es como el de los fariseos que querían matar a Jesús, querían quitarlo de en medio, entonces el Señor les dice, ustedes están estableciendo por ustedes condenación, porque aún dice, por tanto, he aquí que os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y a otros crucificarán y a otros azotarán, dice, en vuestras sinagogas, y les persiguen hasta aún en las ciudades, hasta que venga el día en que Dios juzgará aún la sangre de Abel el justo. Hombres y mujeres que hacen la voz de Dios, caminan tras la voz de Dios y son martirizados por los injustos. Mi hermano, la justicia en la Biblia no es la justicia que determinan los hombres, bajo valores humanos, bajo valores, ¿verdad?, temporales, bajo valores de bienes en cuanto a bienes terrenales. La justicia que viene del cielo es la justicia de las acciones de Dios para restaurar a los hombres. Y el hombre y la mujer que camina acompañando la justicia de Dios, las acciones de Dios, que acompaña la restauración, los esfuerzos que hace Dios, que acompaña a Jesucristo proclamándolo, entonces está acciones justas. Y dice Dios, he visto lo que haces, porque he visto a Noé como varón justo. Esto es importantísimo. Y la sangre de Abel es visto como la sangre de un justo derramado, porque Abel hizo algo justo, llevó delante de Dios ofrenda a un Dios que está buscando restaurar la humanidad. Mientras que Caín también llevó ofrenda, pero Caín no está llevando una ofrenda de acuerdo al corazón de Dios, y Caín no quiere entonces, no está pensando en que los demás necesitan a Dios, sino él mismo está ahuyentándose y está dándole la espalda a Dios. Entonces, aquí hay dos caminos. El camino de Abel, que camina en justicia, que busca la redención, que busca que Dios tome en cuenta el corazón de los hombres que hacen su voluntad, y el camino de Caín, que solamente quiere hacer lo que su corazón, su carne y su voluntad quiere, pero en la ausencia de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, dice Dios? ¿Ves? Entonces les está diciendo, ustedes están injustamente oponiéndose a que Dios quiere juntar bajo sus alas a su pueblo. Dios quiere juntar bajo sus alas a todos los que Él quiere alcanzar en misericordia. Pero Jerusalén, dice Jesús, está apedreando a los profetas y a los hombres que se levantan de la mano de Dios para restaurar. El mundo es así. El mundo está contravenido contra Dios. Satanás ha levantado, ¿verdad?, a Caín contra su hermano, y Satanás va a seguir levantando generaciones que se levanten contra todos aquellos que se levanten a hacer en el favor de Dios la justicia. ¿Qué es la justicia? Ir con los caminos y las acciones de Dios para restaurar al mundo. Eso es lo justo. Lo justo no nace en la lógica humana. No, lo justo no nace en los principios y valores humanos. Lo justo nace en las acciones de Dios. Las acciones de Dios nos dictan qué es justo y qué no es justo. Entonces, si Dios es capaz de poder perdonar aún a Caín,
Si éste quisiese, entonces es justo que usted también piense que todos tienen, ¿verdad?, derecho de parte de Dios, opción de parte de Dios a recibir la gracia y el perdón. Pero si usted piensa que más allá, ¿no es cierto?, de lo que Dios hace y lo que Dios toma en acción para salvar y restaurar, y usted piensa que la justicia debe ir más allá de lo que Dios hace, debe también eliminar a otros, debe también golpear a otros, entonces esa no es justicia de Dios, es justicia humana y es justicia contraria, más bien es justicia que destruye lo que Dios ha venido haciendo en sus acciones. Jesús murió en la cruz, producto de la justicia humana, pero ¿sabes? La justicia de Dios también estuvo en Él, porque Él entregó su vida para entregar, ¿no es cierto?, salvación, redención a otros. Jesús construyó un arca de salvación cuando subió a la cruz. Dios te llama a construir un arca. No te llama a ser los que crucifican a Jesús, sino que conjuntamente con Jesús también te unas a Él en la cruz para servir a otros y construyas entonces momentos, tiempos de gracia y salvación para los hombres que quieran conocer al Señor. La justicia de Dios se establece en el Génesis. La justicia de Dios se establece desde el principio. No es justicia humana, no son valores humanos, son las acciones de Dios las que determinan qué es justo y qué no es justo. A cielo abierto, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias porque Jesucristo el justo, Señor, hizo las acciones de restauración y salvación que tú le encomendaste hacer, Padre. Señor, también queremos desarrollar justicia en nuestras vidas. Esto es por el Espíritu y por tu palabra, Señor, tomar acciones, Señor, en el nombre de Jesús, para la restauración, para la salvación, amado Padre, de muchos que están en condenación. En el tiempo de Noé, muchos iban a morir en el diluvio. Amado Dios, pero tú le encomendaste, Señor, construir un arca para que otros también y la humanidad, amado Dios, que aún no había nacido, pueda, Señor, tener oportunidad de nacer. Amado Dios, encomienda también nuestra vida y nuestra alma, que nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos y nuestras acciones estén movidas, Padre, a que otros también alcancen restauración y salvación. Por eso, Señor, en Jesucristo, perfecciónanos. En Jesucristo, que es el justo, amado Dios, únenos, amado Padre, a esta campaña de salvación y restauración que ha salido del cielo. Señor, que la justicia de Dios se mueva aquí en la tierra, Padre, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.